¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia de Cablevisión, los viernes a las 22 y el domingo a las 15:30 en nuestra repetición. Y como siempre, le recordamos la posibilidad de ver estos encuentros que semanalmente realizamos aquí en Somos Resistencia a través de nuestro canal de YouTube, con Sin Retórica Televisión. Ahí puede ver este y todos los programas que ya hemos realizado. En una semana, en un comienzo de mes que encuentra a toda la ciudadanía argentina inmersa en muchos aspectos que hacen a su cotidianeidad. Y esta está fuertemente sacudida, por decir de alguna manera, con aquellos avatares económicos fundamentalmente, porque no podríamos hablar solamente de los aspectos financieros, sino de aquello que ya habla de la posibilidad o imposibilidad de acercarse siquiera, con el sueldo, de eso estamos hablando, a la finalización del mes, fundamentalmente porque siguen dándose esos altibajos, esa especie de serrucho con el que cotidianamente tenemos que lidiar todos los días, viendo, evaluando, apreciando cuánto menos vale el dinero o el peso que tenemos, cuánto es la depreciación que se está dando con el poder adquisitivo de nuestro salario, que lleva necesariamente a una situación que desafortunadamente irá, creemos, y al decir también de las autoridades económicas de la nación y al decir de los analistas económicos fundamentalmente, agravándose. Y estamos hablando de que cuando a una persona, a una familia, a un grupo, no le alcanza con aquel dinero que dispone o que gana semanalmente, va a ir a buscar financiamiento. Es decir, va a pedir prestado a un familiar o, en el peor de los casos, va a llegar a una financiera que esté por fuera del sistema bancario. Y decimos como aspecto muy negativo o el peor, porque hoy con las tasas de interés que se están cobrando en nuestro país, el monto que se termina pagando por un préstamo de una X cantidad de dinero alcanza hasta el 130 o 140% de acuerdo con la financiera en el que esta persona o esta familia o estos grupos tengan la desgracia de caer, entre comillas. Y por supuesto también que en la banca oficial esos intereses, si bien son algo menores, no dejan de ser nunca menos del doble de aquello que se solicita y se obtiene como préstamo. Pero también se está dando una otra realidad, que es que hoy las entidades bancarias están tomando con mucha cautela, con una lupa de gran aumento a cada uno de aquellos solicitantes de préstamos, porque tampoco tienen el banco o los bancos la garantía de una absoluta seguridad en cuanto a el retorno o al cobro de ese préstamo que se le otorgó o que se le va a otorgar. Con otro agregado, que es que lentamente se va agotando la capacidad de financiamiento y por lo tanto va a llegar un momento de cuello de botella en el que seguramente el gobierno como tal, como administrador del Estado, tendrá que tomar algún tipo de decisión. Y esa decisión de tipo económica, esa decisión de tipo financiera, necesariamente va ligado a un aspecto, aunque a muchos no les guste la palabra, ideológico, para saber qué es lo que
hará el Estado, si es que va a realizar algo con esa situación de ahorcamiento financiero económico al que lentamente va llegando un gran sector de la población. Fundamentalmente aquel que, como decimos siempre, está en la parte más baja de una pirámide social y económica que se va ampliando cada vez más. Y aquí es donde muchas veces nos preguntamos, la comunicación desde el poder, ¿a quién tiene que estar dirigida? ¿A un solo sector? Obviamente que no. Uno diría a tantos sectores como aquellos que integran a quienes supuestamente el gobierno o el poder tiene que hablar. El tema es que, de acuerdo también con lo que desde las mismas esferas del gobierno nacional y en el aspecto económico fundamentalmente y también político se está hablando, es aquellos que integran el denominado mercado o la macroeconomía, con datos muy concretos, muy específicos, que alientan a que esa macroeconomía tenga las mejores condiciones como para un desenvolvimiento de la ley de la oferta y la demanda, que posteriormente, dicen, llegará a un determinado equilibrio. El tema es que cuando se le habla a la población, es decir, a aquel que habitualmente vive con la microeconomía, la mayoría de los mensajes no son para nada alentadores, al contrario. Se está diciendo que de aquí hasta fin de año se vivirán los peores 3 meses, para algunos exagerados, como Lilita Carrió, por ejemplo, de la historia argentina, y para otros, los más moderados, o por lo menos los que no quieren aparecer como apocalípticos, con datos realmente preocupantes. Y en esta semana, y de eso vamos a hablar en este mismo bloque, pero después de ver las imágenes de la semana que habitualmente mostramos, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación tratando de contestar algunas preguntas que le formularan justamente los diputados. Y esas respuestas no dejan de ser mensajes, no solamente para la macro, sino también para la micro. Y a estos, es decir, a ustedes, a nosotros, a los que no formamos aquel sector que de alguna manera mueva el amperímetro de la economía argentina a través de nuestra capacidad de inversión y demás, sino que tenemos en muchos de los casos solamente nuestra fuerza de trabajo, no nos convence, o por lo menos nos dejan muchos interrogantes. Pero de eso vamos a estar hablando con algunos fragmentos de las intervenciones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados en esta semana. También las objeciones que desde el sector del peronismo renovador o del peronismo más confiable, como dicen algunos, o también desde el kirchnerismo, se hicieron a un presupuesto que, dicen, nació muerto. Pero también vamos a mostrar una intervención de la diputada nacional por el Partido Justicialista, la contadora Elda Pértile, haciendo 2 preguntas específicas a Marcos Peña. Uno relativo a los fondos para la normal habilitación de lo que se denominó o se denomina el narcomenudeo, que tiene competencia a través de una adhesión provincial, y que hasta el momento, al decir de la misma contadora Pértile, no está teniendo un flujo determinado y mucho menos montos que garanticen un normal desenvolvimiento. Y la otra pregunta referida a cómo se cohesionará la actividad de fuerzas federales de seguridad con las provinciales, por lo menos aquí en la provincia del Chaco. Le comentamos también que en la última parte de nuestro programa estaremos con integrantes de la Asociación Civil Centro Mujer Betina Vázquez, y estamos hablando de María Alejandra Martínez y Romina Fleita, quienes
nos contarán en qué consiste ese centro de mujer y las actividades específicas que realicen. Antes de todo ello, de todo este material que le hemos anunciado, recordemos la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Continuamos aquí en Sin Retórica los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30. Y veíamos algunas de estas imágenes de la semana que estamos finalizando prácticamente y queremos rescatar la imagen de la doctora Elisa Carrió y el ministro de Justicia Garabandal, quien en las últimas horas y en sus últimas declaraciones entraron en conflicto, no ellos personalmente, sino lo que tal vez represente cada uno de estas figuras políticas, porque de eso se trata justamente. El enojo, una vez más, la irritación de la doctora Carrió, en este caso por declaraciones del ministro de Justicia referidas a el procesamiento, el encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández. Y otra vez el berrinche de la diputada indicando, aunque ella dice que no es así, amenazando con un juicio político a quien ella considera que es pasible de eso porque sus declaraciones son una vergüenza. Seguramente en Cambiemos, de la que coalición electoral de la que obviamente forma parte la doctora Elisa Carrió como una de sus fundadoras, se vivirá todo esto como un déjà vu, pues hace no mucho tiempo también tuvieron la amenaza por parte de la diputada oriunda de nuestra provincia de un rompimiento de Cambiemos cuando se debatía el tema de la despenalización del aborto o no. Tal vez esa presión interna que ejerce en forma permanente la doctora Carrió no se dé en el mejor de los momentos del gobierno nacional, fundamentalmente cuando está no solamente discutiendo el tema del presupuesto, sino también
de la forma en que comunicará buenas noticias a una población que está no solamente ansiosa de recibir alguna, sino también en muchos casos, y especialmente aquella que forma la base o que a priori o que en teoría forma la base electoral de Cambiemos y que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, está esperando. Por eso ese término que utilizábamos de chisporroteo. Y justamente en esta semana, y lo mencionábamos, el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, fue a la Cámara de Diputados de la Nación como para informar y responder a preguntas referidas fundamentalmente al tema del presupuesto que está en análisis y que, al decir de la oposición política en nuestro país, no va a ser votado de la forma en que está redactada o redactado, y que piden se rehaga porque no coincide con aquello que hace un mes desde el mismo gobierno nacional se había anticipado incluiría. Entre ellos, el tema de las relaciones con las provincias, fundamentalmente en el aspecto de asistencia nacional a cada uno de los estados provinciales. En una larga sesión hablaron prácticamente todos aquellos que están a favor o en contra de este proyecto de presupuesto del 2019 y hemos rescatado algunas intervenciones, como en este caso la del diputado nacional por el Partido Justicialista, José Luis Gioja, quien decía lo siguiente. A ver, insiste en que el precio de los combustibles está dolarizado. Depende del dólar y depende de cuánto vale el barril afuera. Y aguantársela. Me parece que no debe ser así, porque de ese precio dependen un montón de variables en la Argentina, especialmente en el interior del país, donde un litro de nafta ya está costando 50 pesos, señor jefe de gabinete. Y ¿sabe qué? Hay pueblos donde hay una sola estación de servicio. Y la verdad que no es solución. Usted dice, por ejemplo, que en cuanto a la inflación, esto lo hace cuando habla sobre las proyecciones económicas del 2019. Dice que se espera un 40,3% de inflación para este año y un 25,3% para el año siguiente. No coincide con lo que está en el presupuesto, no coincide con lo que han dicho ni con lo que se dice ahora, y lo dicen ustedes mismos. La inflación de este año, según los economistas que saben mucho más que yo, ya está por el 47%, y si seguimos con estas tasas de interés, yo creo que va a seguir subiendo y no es bueno para nadie, no sirve para nadie. Y por último, en la misma pregunta, respecto al tipo de cambio, usted dice que se espera 41,9 pesos por dólar y 50 pesos por dólar para diciembre del 18 y del 19. No es lo que dice el presupuesto. El presupuesto, el proyecto de presupuesto, dice 40 el dólar promedio para el año que viene. Señor jefe, ¿me está escuchando? Hay una marcada contradicción entre su contestación a preguntas de hace un mes y lo que dice el presupuesto. Tienen que cambiar el presupuesto, señor jefe de gabinete. ¿Qué pasa en el interior, presidente? Están esquilmando a las provincias. Expresiones fuertes, duras de, en este caso, el diputado José Luis Gioja. Y aquí uno tiene necesariamente que hacerse muchas preguntas, más allá de, como dicen algunos jueces, ¿no?, tener la íntima convicción de dónde estaría la verdad o algo parecido a la verdad. La mayoría, creemos, y es una suposición, nada más, al parecer no está muy seguro que lo que se diga desde un sector o desde el otro sea absolutamente cierto, sino que tiene una gran dosis, un gran porciento de conceptualizaciones y de argumentos que se brindan solamente para apoyar aquello que se cree
que se sostiene o que se quiere hacer creer a una gran parte de la sociedad. Es decir, que se está hablando de del descrédito por una parte y de el no reconocer a los políticos como los portadores de la verdad, y que en definitiva cuando se apunta en estos términos de credibilidad a los políticos, también se está apuntando indirectamente a la política. En el final, José Luis Gioja decía: cambien el presupuesto. Veamos cuál fue la respuesta del jefe de gabinete, Marcos Peña. Ratificamos ratificamos el presupuesto enviado. Creemos que el presupuesto enviado tiene coherencia, tiene los valores correctos para poder encarar este camino hacia el equilibrio fiscal que necesitamos como país. Camino hacia el equilibrio fiscal que, por otro lado, justamente nos va a permitir reducir nuestra vulnerabilidad al financiamiento externo, que reiteradamente estos 3 años se ha planteado como una preocupación. Justamente deberíamos ser todos, deberíamos estar todos de acuerdo en la búsqueda de un equilibrio fiscal, porque genera una economía más estable, una economía que reduce su vulnerabilidad a los shocks externos, que reduce al mismo tiempo los desequilibrios que recibimos en el 2015 y que estamos buscando resolver estructuralmente en nuestro programa económico. Creemos, por otro lado, que el trabajo de consenso que se ha logrado con los gobernadores argentinos, que se materializa en una adenda al pacto fiscal, que fue un ejercicio muy positivo de acuerdo político para entender desde la responsabilidad que la búsqueda de un mayor equilibrio fiscal, de un mayor federalismo fiscal, transfiriendo los recursos que habían sido concentrados por parte del Gobierno Nacional en épocas anteriores a las provincias, logrando seguir bajando la carga tributaria, que es otra de las prioridades que creemos que es necesaria y que se viene desarrollando, y al mismo tiempo con prioridades claras en materia de dónde ponemos la inversión de ese presupuesto austero. El gasto social o la inversión social, vuestra fuerza política y la nuestra tiene un diagnóstico distinto sobre el país que recibimos, lo que hicimos nosotros, y seguramente eso el año próximo en la arena electoral se podrá plantear y cada uno planteará sus miradas. Nosotros, como decía, ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar una economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social que ejerce este presupuesto, ratificamos la profundización del federalismo que implica este presupuesto y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible. Muchas gracias. Con absoluta convicción, el jefe de gabinete decía: este presupuesto que presentamos como proyecto, en definitiva, es el que va a ser ratificado. Comentábamos también que en esa misma oportunidad la legisladora por el Chaco, Elda Pértile, hacía 2 preguntas al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, referida a la asistencia económica por la adhesión del Chaco a la ley de narcomenudeo y también a la forma en que se articulará el funcionamiento de las fuerzas federales con las provinciales. Lo hacía de esta manera. Tengo 2 preguntas, señor jefe de gabinete. Una, ya para usted, es muy conocida. ¿Qué es narcomenudeo? Y veo que hoy ha sido un tema en el que usted ha puesto especial énfasis, el tema de lucha contra el narcotráfico. Sé que es uno de los propósitos y objetivos de su gobierno. Para mí, como diputada de la provincia del Chaco, también es una preocupación muy grande de mi provincia. Y hoy vuelvo porque estamos en igual situación. Yo reitero, señor jefe de gabinete, es necesario lo que usted prometió, que era interceder para tener un cronograma de cuándo van a bajar los fondos a la provincia del Chaco, generar esa mesa de trabajo para, si se puede decir, entre comillas, puntear y definir un monto, pero le pido que sea lo antes posible. Ya se escucharon voces de otras provincias: si no nos mandan los recursos, dejamos sin efecto la adhesión, y a mí me parece que no pasa por ahí el tema, porque si realmente se quiere una lucha ferviente contra el narcotráfico, tiene que ir, además de la voluntad,
además de las funciones previstas y las acciones a desarrollar, los fondos necesarios para poder sostener esa lucha. En lo que hace a la provincia del Chaco, yo le dije que tenemos 90 kilómetros de frontera, que son realmente el desafío a esta lucha. También tenemos 100 condenados ya, y quizás ya se haya aumentado ese número. Tenemos 200 causas en trámite. Tenemos también la creación del fuero, que significa sostener eso un costo. Algo de recursos se mandó al Poder Judicial, pero no lo suficiente. El Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco viene sosteniendo con local, viene sosteniendo con sus propias fuerzas de seguridad, viene sosteniendo con movilidad. Gastos que realmente, si nosotros asumimos competencias federales para el narcomenudeo y que están dadas por ley, los recursos son indispensables. Le pido, señor jefe de gabinete, especial atención a este tema. Segundo tema, señor, es en relación al trabajo conjunto que está previsto de las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad, que fue anunciado, que generó muchas expectativas y muchas preguntas también a la vez. ¿Qué avance puntual hubo? ¿Y si hay algún plan estratégico en los próximos meses para llevar adelante? ¿Cómo delimitan el accionar de las fuerzas de seguridad, que son fuerzas destinadas a la defensa de la soberanía de nuestro país, respecto de las fuerzas de seguridad que tienen otro rol y otras funciones que cumplir? ¿Cómo delimitan eso? Y además, ¿qué es lo que van a hacer de ahora en más adelante y en qué se avanzó? ¿Qué queremos saber? Preguntas concretas de la contadora Elda Pértile. Y recordamos que aquí en esta misma mesa de trabajo, en oportunidad, mejor dicho, que estuvo el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Orlando Toledo, al hablar de la adhesión del Chaco a la ley de narcomenudeo, enumeraba algunos de los aspectos que mencionaba la contadora Pértile justamente en las preguntas, que eran contestadas por Marcos Peña de esta manera. Pértile, reconozco una frustración, porque hace poquitas semanas hablé con el propio gobernador y con el ministro haciendo en ocasión de una firma de un convenio y le pregunté específicamente por este tema para que vea que lo tengo muy presente y me habían transmitido como que estaba en proceso. De hecho, ya se han transferido 65 millones de pesos para las sedes judiciales de Resistencia y Sáenz Peña y 5 millones para agilizar juicios civiles, y se está por transferir 10 millones más para investigación criminal, que está en este momento en proceso. De todas formas, voy a volver a hablar con el ministro Garabano para ver que me cuente un poco más en detalle su mirada del tema, pero créame que lo tengo muy presente. Respecto a la cuestión de la presencia de las Fuerzas Armadas en el apoyo al proceso de cuidado de las fronteras, en todo caso después le envío un detalle un poco más específico. Hace poquitas semanas en La Quiaca, o en Tilcara, perdón, se hizo el lanzamiento con el presidente de la República, el ministro Aguad, la ministra Patricia Bullrich, del proceso y del despliegue en ciertas zonas, pero para ser preciso después le voy a enviar los detalles de cómo se va a ir implementando ese proceso. Y respecto al tema de objetivos estratégicos, específicamente estamos terminando de elaborar la normativa para regular el proceso de definición de los objetivos estratégicos junto al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, que son los que van a proponer, y en Jefatura de Gabinete vamos a terminar de consolidar para que también se pueda implementar ese punto anunciado en su momento. De bloque aquí en Sin Retórica. En el próximo estaremos, como les anunciábamos, con integrantes de la Asociación Civil Centro Mujer Betina Vázquez, que funciona aquí en Resistencia. Estaremos charlando con María Alejandra Martínez, su presidenta, y con Romina Fleita, quien integra esa asociación civil. En el próximo bloque. Una pausa muy breve y ya comenzaremos la charla con las invitadas de hoy. Directores,
ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Chicos, me escribió Maya que me quiere ver. ¿Qué hago? ¿Maya? No, sacate el jogging y vení. Acá hay una Maya cada 3 personas. Mirá, es Maya, Maya. No, vos tenés que encontrarte con vos mismo. Te paso el link de una charla de un gurú. Es como un GPS emocional. Vos lo que necesitas es un cabrio. Fíjate en que subí ayer. Por ser vos, te da un 15% de comisión. ¿Te parece? Pues se van. Deja la heladera vacía, la cama vacía. Vos un calentón no tenés, ¿no? Te hago el 12. Pero estoy perdiendo guita. Che, Maya se puso muy linda, ¿eh? A ver. Sí, aprovechá, vos sos un 4. Con suerte. Chicos. Maya. Solo tus amigos tienen más respuestas que internet. Por eso en el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fibertel, te regalamos 10 GB para que uses el celular a full con tus amigos. Somos Personal y Fibertel y nos unimos para acompañarte mejor. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia.